¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos en el primer programa del 10º mes de 2020, ya estamos en octubre, día 5, lunes 5, y hace 3 días pues se conmemoró hace 52 años del 2 de octubre de 1968, y lo hemos titulado como el parteaguas porque nos parece que a partir de esta fecha hubo muchísimos cambios. En este año no se pudo conmemorar como en otras ocasiones por lo de la pandemia. Vamos a ver este pequeño video y ahora regresamos para comentarlo. 2 de octubre no se olvida. A 52 años de la matanza de Tlatelolco, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas anunció que debido a la pandemia por COVID-19, este viernes 2 de octubre no se realizará la marcha conmemorativa como cada año. Ante la actual crisis sanitaria, el Comité 68 junto con otras organizaciones sociales y estudiantiles decidieron realizar solo un mitin político-cultural en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, a las 14 horas con cubrebocas y sana distancia. Sin embargo, otras organizaciones afirmaron que sí tienen previsto marchar hacia el Zócalo capitalino. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que durante la manifestación se les dará a conocer si se permitirá o no que los contingentes avancen hasta la plancha del Zócalo, en la que actualmente se encuentra el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena. Previo al mitin, al mediodía se colocó la obra colectiva del Caracol, una representación de las víctimas de la violencia del Estado mexicano, desde el 68 hasta nuestros días, ya que las actividades artísticas y la expresión gráfica fueron fundamentales en la organización del movimiento popular y estudiantil del 68. Este 2 de octubre se conmemoran 52 años de la masacre perpetrada por las fuerzas del Estado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, luego de semanas de movilizaciones estudiantiles contra el autoritarismo y la violencia policial, a las que también se sumaron otros sectores, entre ellos obreros, amas de casa, médicos y vendedores ambulantes. La histórica fecha, emblema del autoritarismo encabezado por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz y su sucesor Luis Echeverría, quien ocupaba la Secretaría de Gobernación, saldó la oscura noche con 200 a 300 personas muertas al menos, aunque el número de víctimas mortales aún es incierto. Según la versión de John Roda, corresponsal del periódico The Guardian, que estuvo en Tlatelolco, hubo alrededor de 500 muertos. Asimismo, hubo cerca de 1 millar de personas heridas a manos del ejército mexicano y decenas de detenidas desaparecidas. Fue una masacre que tenía como finalidad detener el movimiento estudiantil y permitir que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos que iniciarían pocos días después. El llamado a no perdonar ni olvidar los crímenes cometidos por el Estado mexicano hace 52 años continúa vigente, porque aún no hay verdad ni justicia por lo ocurrido esa noche, y no se ha impartido algún castigo contra los responsables de la masacre. Además, continúa la crisis de violaciones a los derechos humanos, así como el incremento de desapariciones forzadas que se padecen en el país desde hace más de 2 lustros, reproduciendo las mismas prácticas de violencia e impunidad contra las que lucharon los estudiantes y trabajadores hace medio siglo. Los andadores de Tlatelolco estaban cada vez más concurridos, con gente parada en diferentes lugares, escuchando en silencio y mirando hacia una misma dirección. Pusimos un poco más de atención y ahora sí, los sonidos eran claros. Disparos, helicópteros, gritos. Abrimos el paso para llegar pronto y ver qué pasaba. Al centro del andador, de repente una mujer mayor, quizá de 50 o 60 años, nos tapó el camino y detuvo en seco nuestro paso. ¿A dónde van, chamacos? No recuerdo quién de nosotros respondió. Vamos a ver qué está pasando. Ver ni qué ver. ¿Se dan cuenta que son balazos lo que se oye? Regrésense. La sorpresa del regaño nos hizo dar media vuelta y empezar a regresar. Nos detuvimos un poco y escuchamos. Muchos tiros, mucho ruido, rumores. El temor surgió entre nosotros. Como quizá desde hace un rato lo tenía ya la gente que escuchaba en silencio. Ya no hablamos nada y nos dispersamos al llegar a la colonia. Regresé a mi casa. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, al ir a la escuela, enseñábamos una tabla gimnástica que el 10 de octubre se pondría en el Zócalo para iniciar formalmente los 19º Juegos Olímpicos. Debía cruzar la calle Manuel González, los camiones de granaderos y militares estaban en varios puntos. Llegué a la explanada de la secundaria 16 Pedro Díaz, donde estudiaba el primer año, ubicada justo frente a las ruinas mexicas de Tlatelolco, con las que se comunicaba mediante un paso a desnivel por debajo de la avenida San Juan de Letrán Norte y a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas.
Llegué donde estaba el maestro, un joven estudiante de la Escuela Nacional de Educación Física que coordinaba nuestra participación en la tabla. Estaba con 2 compañeros de la secundaria. Intenté agarrar el hilo de lo que decía. Se veía molesto, triste, enojado, avergonzado, indignado. A ver sus sentimientos. Casi no le escuché nada. Llegaron 2 soldados armados con rifle. Uno de ellos, de manera amable pero firme, le dijo al maestro: circulen, no se pueden reunir más de 3 personas. No se permite formar grupos y quedar separados. Algo dijo en voz baja el maestro, y a nosotros nos pidió retirarnos y reunirnos después, aunque no dijo cuándo ni dónde, para ver qué pasaría. Intenté regresar a mi casa por San Juan de Letrán Norte y de paso echar un ojo a lo que sucedía. Solo entonces me di cuenta del cerco militar a la 3ª sección de la unidad Nonoalco-Tlatelolco, el cuadrángulo formado por Manuel González, San Juan de Letrán Norte, Calzada Nonoalco y Reforma, en cuyo centro está la Plaza de las Tres Culturas. La entrada al paso a desnivel estaba custodiada por soldados armados, como lo estaban también las puertas de la vocacional 7 y de la prevocacional 4 del Politécnico. Algunas señoras en el camino hablaban de los bomberos que limpiaban la plaza con el agua de sus mangueras. En casa, revisé el diario que compraba mi papá, La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Y efectivamente, no cayó los hechos, pero mintió sobre ellos, como hicieron todos los medios impresos, como hizo la radio y como hizo la televisión. El gobierno controló el desorden. Agitadores extranjeros en la manifestación de ayer. Las embajadas de Cuba y la URSS están detrás de la amenaza comunista. El ejército salva a la patria y otras leyendas y expresiones que ya no recuerdo. A mis 14 años era yo un nudo de confusiones. ¿De qué están hablando? ¿A qué enemigos de la patria se refieren? Yo nunca vi extranjeros en las marchas, ni en los mítines, ni incluso en la quema de camiones. ¿Hay guerra? ¿La habrá? Yo solo había visto jóvenes armados con brochas y botes de pintura, escribiendo consignas sobre bardas de autobuses, pidiendo justicia y libertad a los presos políticos, o repartiendo borrosos volantes hechos con mimeógrafo, o boteando la cooperacha para la causa. ¿Qué tanto odio y temor hacia el comunismo? ¿Qué es? ¿Qué relación tienen esas afirmaciones con lo que yo acababa de experimentar? No entendía mucho, quizá nada de lo que vi o escuché. Tardaría algún tiempo en responderme algunas de las muchas preguntas que me surgieron. Para otras, todavía no tengo respuesta. Este es un testimonio de un colega de trabajo de un amigo mío que se llama Trinidad Alemán Santillán, que vivía muy cerca, como ustedes pudieron notar, pues, de esa noche infausta, de esa tarde infausta del 2 de octubre de 1968. Y que muchas cosas siguen sin respuesta. La manipulación que hubo a partir de ese día fue brutal, pero brutal. Recordemos el periódico Excelsior cuando mostraba fotos de estudiantes detenidos que hacían la B de la victoria. El periódico Excelsior les ponía la B de vagos. O cómo no recordar las notas de Jacobo Zabludowski o de los distintos medios de comunicación, siempre, por supuesto, satanizando al movimiento estudiantil. Por eso, podemos decir que sí, estamos de acuerdo en que pues, hay cosas para las que no hemos tenido respuesta todavía, empezando por el número de víctimas de ese día. Y también podríamos decir de días anteriores, también de días posteriores, muchísimas fallecidos días posteriores. También desconocemos el papel que jugó la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en ese entonces. Según Alberto Nájar, de la BBC News, Mundo México, al menos durante 4 meses, la CIA, es decir, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, siguió el movimiento estudiantil de 1968 prácticamente en todo el país. En donde detectaron movimientos, ahí los estuvieron siguiendo. Grabaron conversaciones telefónicas, asambleas de las escuelas, siguieron a los líderes, se infiltraron, bueno, muchas cosas. Hay varios informes desclasificados en años recientes que dan cuenta de ello, los cuales pues, se enviaban a Estados Unidos y algunos de ellos, no sabemos cuántos ni cuáles, se los dieron al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien parece que estuvo muy, muy influenciado en la toma de decisiones por los informes que le proporcionaba la CIA. Vayan ustedes a saber si estos informes eran los reales, si se les inventaban cosas, si se inflaban, si se sesgaban desde el punto de vista ideológico que se tenía en ese entonces. Recordemos años de Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos.
Sergio Aguayo es uno de los que ha documentado que Gustavo Díaz Ordaz, el entonces presidente, era parte y recibía un salario de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, es decir, era agente de la CIA. Según Kate Doyle, directora de análisis de la política de Estados Unidos en América Latina del Archivo de Seguridad Nacional, para Gustavo Díaz Ordaz y el gobierno estadounidense, el movimiento era parte de un complot comunista que recibía el respaldo desde Cuba y la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hemos de decir, a 2020, que aún no se han encontrado evidencias al respecto. Winston Scott, jefe de la oficina de la CIA en México durante 9 años, bueno, un poquito más, perdón, ya ni sé sumar, me refiero, él estuvo de 1956 a 1969, si estamos hablando de 14 años, tuvo un papel muy importante en el país, no para bien necesariamente. Él fue muy amigo del entonces presidente Adolfo López Mateos. Desarrolló en esos tiempos una operación que se llamó Litempo, a través de la cual reclutó varios agentes, se mencionan en algunas fuentes 12, en otras no será un número determinado, pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, logró incrustar en esta red de la CIA agentes locales de Nogales, Sonora, de Monterrey, Nuevo León, agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Se menciona muy insistentemente a Fernando Gutiérrez Barrios, ustedes lo conocen. Por ejemplo, habría que leer a Fabricio Mejía algunos textos de Fernando Gutiérrez Barrios, y también estaban los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. El sueldo que les daban a esos dos expresidentes fue borrado de los archivos desclasificados. Sergio Aguayo menciona $400 al mes para pago de 2 guardaespaldas, así como de equipo de radiocomunicación para 4 automóviles. Pero aquí podríamos decir $400 de pago para un expresidente mensual para pago de este tipo de cosas. Pensamos que es muy poco, y quizá vamos a suponer que así fuese. Yo creo que, y creo que coincidirán conmigo, que pues básicamente era la protección, los conectes, toda la fuente de información que tenía la CIA al servicio, pues ahora sí que de sus colegas y de sus compañeros de trabajo, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Tenían protección también por parte de ellos, y pues ahora sí que tenían el aparato de seguridad mexicano, que ya se ve que no era muy efectivo desde entonces, y el aparato estadounidense, que ahí sí, pues nada más lograron desestabilizar muchísimos gobiernos que no estaban, o que más bien no cubrían las expectativas que ellos tenían. El contexto nacional en México, sin querer ser simplista ni mucho menos, hay muchos textos al respecto. Ahí están los de Julio Scherer, por ejemplo, también. Podemos decir que el 2 de octubre del 68, digamos, ya lo que ya da pues la gota que derrama el vaso para ese movimiento, inicia el 23 de julio de ese año. Hay una pelea de estudiantes brutalmente reprimida por el cuerpo de granaderos. ¿Se acuerdan ustedes de Alfonso Corona del Rosal, entre otros personajes? Luego, el 27 de julio, después de esta pelea de estudiantes, que fue muy reprimida, estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional organizan una marcha contra la violencia policial, a la que se suman miembros del Partido Comunista de México, y es también reprimida. Entonces la UNAM, el IPN y otras universidades del país se declaran en huelga, hay movilizaciones, se reportan autos quemados, artefactos explosivos, y en el Zócalo, en una de las manifestaciones, se despliegan tanquetas por parte del ejército y también, pues, no pocos miembros de este cuerpo armado. Se ocupan las instalaciones de la UNAM y del IPN, recordemos el Azucazo, Boca 5, etcétera. El 13 de septiembre se da la Marcha del Silencio. Habría que recordar también la renuncia del rector Javier Barros Sierra de nuestra máxima casa de estudios, que precisamente lo hace por la invasión a la autonomía universitaria. Y anteriormente, pues estaban los movimientos de médicos, el movimiento ferrocarrilero, ahí habría que leer una novela, por ejemplo, de Poniatowska, los movimientos electricistas, de campesinos y estudiantes reprimidos por distintas fuerzas del Estado mexicano, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y nivel municipal. En 1956, por ejemplo, los estudiantes del IPN protagonizan una huelga que terminó con una ocupación militar de sus instalaciones que duró un año. En 1963,
Como no recordar también la huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, disuelta también por el ejército. En 1965, paros y marchas de médicos y enfermeras en demandas de mejor salario. Y así, entre una serie de movimientos que hay, que por supuesto me quedo muy corto hacer un análisis de todo el contexto, pero que no me voy más allá por falta de tiempo y porque además ya está muy documentado, llegamos cuando el Consejo Nacional de Huelga convoca una marcha pacífica el 2 de octubre que saldría de Tlatelolco al Zócalo. Más de 5,000 soldados rodearon Tlatelolco. La marcha se canceló, es decir, se iba a ir de Tlatelolco al Zócalo, pero cancelan la marcha y justo cuando se estaba dando el anuncio de que se iba a cancelar la marcha, empieza el tiroteo. ¿Dónde empezaron los disparos? Las bengalas, las señales, el batallón Olimpia, los del guante blanco, que supuestamente agredió a los militares y estos respondieron. Versión oficial, 20 muertos. Las otras versiones nos hablan de que el que menos le calcula es que hubo 200. Y en ese intervalo, digamos, de fallecidos, estamos entre 200 y 500 personas asesinadas. Así hay que decirlo, asesinadas. En un contexto internacional muy interesante, muy coyuntural a este movimiento estudiantil. Está el movimiento de mayo del 68, la huelga general de Francia, por ejemplo. En Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Vietnam estaban cada vez subiendo más de tono. Y qué decir también, en el plano de México, pues no debemos dejar de mencionar la realización de las 19ª Olimpiadas, que además la presumían porque era pues, el primer país de América Latina en realizar este tipo de eventos, con lo cual, pues, el gobierno de Díaz Ordaz no iba a permitir nada que se le escapara de control. En esos días, en esos años, estaba en apogeo las enseñanzas del movimiento revolucionario de Cuba. Recordemos que había ganado Fidel Castro en 1960. Estaban los otros movimientos revolucionarios también en América Latina y en Europa, así como también, que decirlo, la aparición de regímenes militares que apuntaban a que Estados Unidos no se iba a quedar para nada con los brazos cruzados, viendo cómo la influencia del bloque soviético, digamos, con el apoyo que daba a las organizaciones de izquierda, iba a disminuir la influencia que tenía y que tiene Estados Unidos pues, en todo el continente latinoamericano. Es decir, esta coyuntura habría que verlo prácticamente desde la Guerra Fría, que se dio con una intensidad mayúscula precisamente por el dominio o por la lucha del dominio geopolítico entre Estados Unidos, que recordemos tiene su doctrina Monroe, que es América para los americanos, y cuando ellos dicen América para los americanos se refieren a los americanos de ellos, no a todo el continente americano. Y por supuesto Rusia, que también pues estuvo también la crisis de los misiles de octubre de 1962, en donde pues Rusia malamente o digamos traicioneramente apoyó a Cuba durante un tiempo, donde se instalaron o se iban a instalar misiles desde Cuba para apuntar hacia Estados Unidos, si no dejaba de molestar Estados Unidos a Cuba, pero que a final de cuentas sabemos, de acuerdo a la historia, que Rusia lo que más le interesaba era que Estados Unidos quitara unos misiles que tenían por ahí en el Oriente Medio, en algunos de ellos en Turquía, y que apuntaban a la Unión Soviética. Cuando Estados Unidos quitó sus agresiones a Cuba y sobre todo quitó las armas que estaban apuntando hacia la Unión Soviética, pues ahí se distendió un poquito esta situación. Lo cierto es que desde el 68 hemos sido, no como uno quisiera, una sociedad más participativa y más politizada. Ojalá tuviéramos menos influencia de la televisión, ojalá tuviéramos menos influencia de las novelas o de lo que decía el de los jerarcas, de los primeros jerarcas de los Azcárraga, que nos daba una televisión para jodidos, para tenernos pues ahí, sentados frente al aparato televisor, sin interacción alguna y deglutiéndonos todo lo que ellos nos estaban poniendo. Ahí quedó claro también que uno de los grupos vulnerables en términos sociopolíticos es el de la juventud. Por ejemplo, ahora con muchísimo desempleo, ahora con su empleo también de informal, ¿qué vejez les espera, por ejemplo, a los jóvenes de ahora? El 68 mostró también que en ese entonces como ahora, los cambios en la búsqueda de una sociedad más incluyente e igualitaria eran más que necesarios.
pero desafortunadamente en ese entonces parecía ser que la única opción que quedaba era la vía armada. Muchos ejemplos en México dan cuenta de ello. Ahí están las Fuerzas de Liberación Nacional, pues Chihuahua, Nuevo León, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también pues movimientos anteriores como el de Ciudad Madera, ¿no? Donde pues también aquel enfrentamiento en el cuartel militar que se tuvo por un puñado de jóvenes que también buscaban la transformación mexicana, pues podríamos decir que miles y miles de mexicanas y mexicanos han muerto en aras de buscar una sociedad más igualitaria. Ojalá pudiéramos adentrarnos en la reflexión más de esta fecha. Ahí tiene usted la película de Rojo Amanecer, mencionábamos algunos libros, canciones, textos, entrevistas, por supuesto el de Elena Poniatowska, el de la Noche de Tlatelolco, entre otros documentos que nos enseñen, que nos hagan reflexionar cómo ese movimiento del 68 fue un parteaguas para nuestro país. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema que a nosotros nos parece ser que ha sido también un parteaguas. Ahora hablamos de una persona por la influencia de sus creaciones que tuvo y que repercuten todavía hasta con nosotros. Estoy hablando de Joaquín Salvador Lavado Tejón. ¿Lo conoce usted? Seguro que sí. Ahora hablamos de él. Ahora hablamos.